11 años de labor titánica de cientos de diseñadores para solo 3 años de un breve servicio. El IT-1 Dragon se convirtió en el primer y al mismo tiempo último vehículo sobre lugas completamente misilístico del mundo, en el que se prescindió por completo del cañón. ¿Por qué un proyecto con características fenomenales, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3 kilómetros con una precisión de casi el 90% en movimiento, resultó innecesario para el ejército? ¿Cómo lograron los ingenieros resolver el problema del despliegue automático de las alas del misil directamente en pleno vuelo? ¿Y cómo intentó Nikita Jrushchov personalmente intervenir en el diseño de este monstruo? ¿Y qué paradoja convirtió al singular Dragon en un juguete costoso e impráctico? Vea el video hasta el final. Hoy analizaremos los secretos del IT-1, miraremos dentro de su inusual torreta y descubriremos por qué este audaz experimento siguió siendo el único de su tipo. Comenzamos. A mediados de la década de 1950, el blindaje de los tanques se consideraba una pared casi inexpugnable. La tripulación dentro del casco de acero se sentía protegida por decenas de milímetros de acero templado. Un simple impacto de un cañón de campaña, por lo general, no detenía tal máquina. Y luego todo cambió. Y cambió muy rápidamente. En 1956, entró en servicio en Francia un nuevo sistema antitanque con la designación SS.11. Se trataba de un misil guiado que el apuntador podía dirigir con precisión al objetivo a una distancia de hasta 3 kilómetros, permaneciendo lejos del objetivo mismo. La idea era sumamente simple, y por esa misma simplicidad, aterradora. No era necesario acercar el tanque al enemigo, no era necesario arriesgar a la tripulación en campo abierto bajo el fuego de respuesta. Bastaba con lanzar un pequeño misil desde el suelo, y este volaba por sí solo hacia donde el operador lo dirigiera. Para los especialistas militares en Moscú, esto se convirtió en una señal desagradable. El espesor del blindaje, la velocidad, la maniobrabilidad, todo aquello sobre lo que se había construido la potencia de las fuerzas blindadas durante décadas, de repente dejó de ser el argumento principal. Bastaba con un solo impacto preciso de un pequeño misil para que una máquina de muchas toneladas se convirtiera en un trozo de metal inútil. Surgía una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si un bando tuviera tales misiles en grandes cantidades y el otro no tuviera ninguno? Esto es un poco como la situación en la que un equipo recibe de repente un mapa preciso de la zona, mientras que el otro sigue orientándose con una vieja brújula. Técnicamente, ambos equipos avanzan hacia el mismo objetivo, pero sus posibilidades ya son completamente diferentes. La dirección soviética no podía ignorar tal desequilibrio. La respuesta llegó bastante rápido. Y no en forma de un único proyecto individual, sino en forma de todo un programa que debía abarcar varias direcciones simultáneamente. Desde sistemas portátiles para la infantería hasta vehículos de combate construidos por completo en torno al nuevo misil. La tarea planteada era audaz, a veces incluso atrevida. Crear no una modificación más de un tanque, sino de hecho una nueva clase de tecnología militar, donde la baza principal no es un cañón, sino un impacto preciso desde una gran distancia. En pocos años, uno de estos proyectos llegaría realmente a la producción en serie. La máquina recibiría un nombre que hoy pocos recuerdan, aunque por sus características estaba muy por delante de su tiempo. Pero para comprender cómo apareció este inusual modelo, es necesario volver a un documento. Fue firmado en mayo de 1957, y fue precisamente este documento el que puso en marcha 6 programas paralelos a la vez, definiendo el desarrollo de los vehículos blindados soviéticos para una buena década por delante. El documento en cuestión apareció en mayo de 1957. Formalmente, era un decreto ordinario del Consejo de Ministros. En cuanto a su contenido, era un verdadero plan de avance tecnológico en 6 direcciones simultáneamente. La lista resultó impresionante. Primero, 2 tipos de cazacarros, vehículos armados con un misil guiado en lugar de un cañón convencional. Segundo, 2 tipos de tanques pesados, donde el armamento de misiles debía coexistir con el blindaje y el calibre clásicos. Tercero, una unidad autopropulsada aerotransportable con un sistema de misiles antitanque, es decir, un vehículo ligero
que pudiera lanzarse en paracaídas directamente en la zona de operaciones de combate. Cuarto, un sistema autopropulsado anfibio de misiles antitanque para cruzar ríos. Y en un punto aparte, sistemas de infantería portátiles que un soldado pudiera llevar consigo. 6 direcciones simultáneamente. 6 equipos de diseño que debían crear desde cero tecnología de un tipo fundamentalmente nuevo. And now, lo más interesante. Todos estos desarrollos debían presentarse ya en 1959, es decir, menos de 2 años después de la firma del documento. A modo de comparación, un fabricante de automóviles moderno promedio gasta de 3 a 4 años en el desarrollo de un solo modelo nuevo, y eso teniendo ya toda la experiencia acumulada, fábricas establecidas y tecnologías listas. Aquí, sin embargo, se trataba de crear tecnología que no existía en principio, y además en 6 direcciones en paralelo, simultáneamente. Ese plazo resultó ser, por decirlo menos, sumamente optimista. ¿Cómo se comportaron estos 6 proyectos en el futuro? El destino de cada uno se desarrolló a su manera. Los sistemas portátiles recibieron las designaciones Shmel y Falanga. Fueron adoptados para el servicio ya en 1960 y pronto comenzó la producción de versiones autopropulsadas basadas en el vehículo blindado de reconocimiento y patrulla, conocido como BRDM-1, así como sobre el chasis del automóvil militar ligero GAZ-69 de la planta de automóviles de Gorky. Con los tanques de misiles pesados, las cosas resultaron de otra manera. Los trabajos en ellos se detuvieron simultáneamente con el abandono total de todo el programa de tanques pesados como clase. En cuanto a los sistemas autopropulsados anfibios y aerotransportables, los propios militares los rechazaron, decidiendo que los vehículos blindados de reconocimiento y patrulla convencionales, equipados con los ya existentes Shmel y Falanga, cumplirían perfectamente con estas tareas. De las 6 ambiciosas direcciones, solo las variantes portátiles y autopropulsadas ligeras resultarían realmente viables. Pero había un punto más en esta lista, un punto del que casi se olvidaron en el contexto de la reducción general del programa: los tanques medianos con armamento de misiles. Precisamente ese nicho donde el blindaje convencional se encuentra con el misil guiado en un solo vehículo. Y aquí es donde comienza la parte verdaderamente interesante de la historia. Tanques medianos con armamento de misiles. Aquí es precisamente donde se desarrollaría la parte más larga e interesante de toda la historia. 3 equipos de diseño se hicieron cargo de este nicho a la vez. En cada uno tenía su propia escuela, su propia experiencia y su propio enfoque de la tarea. El primero de esta lista fue la planta de vagones de los Urales en Nizhny Tagil, una empresa que para ese momento ya construía algunos de los mejores tanques medianos de su época. Su proyecto recibió la designación interna de Objeto 150. El segundo en entrar en la carrera fue la planta Kirov de Leningrado, un colectivo con una riquísima historia de construcción de tanques, con décadas de desarrollo de vehículos blindados pesados a sus espaldas. Su máquina recibió la designación de Objeto 287. Y el tercero fue la planta de tractores de Chelyabinsk, una empresa cuyos tanques se probaban en las condiciones más severas y se distinguían por la especial resistencia de su diseño. Su variante se llamó Objeto 775. 3 fábricas, 3 escuelas de diseño, 3 visiones completamente diferentes de la misma tarea. ¿Qué unía a los 3 proyectos? Cada uno intentaba resolver el mismo dilema: cómo integrar un misil guiado de gran tamaño y todo su sistema de guía en un casco que, por peso, movilidad y protección, debía seguir siendo un verdadero tanque de combate y no una plataforma experimental ligera. La tarea sonaba sencilla. La realización resultó dolorosamente compleja. Cada equipo tuvo que replantearse literalmente todo de nuevo. Cómo colocar un gran misil dentro de una torre que ya de por sí era estrecha. Cómo proteger la frágil electrónica de guía de las sacudidas en terrenos accidentados. Cómo lograr que todo este complejo sistema sobreviviera siquiera a una salida de campo, por no hablar de un servicio prolongado en una unidad militar. Además, las 3 fábricas casi no se comunicaban directamente entre sí. Cada una seguía su propio camino, apoyándose en su propia experiencia de muchos años y en sus propias soluciones técnicas.
De estos 3 vehículos, solo uno llegaría a la producción en serie. Los otros 2 seguirían siendo prototipos, páginas interesantes en la historia de la construcción nacional de tanques, pero nunca saldrían de los polígonos de prueba. Y aquí conviene prestar atención a un detalle. El ganador resultaría ser la misma fábrica cuyo chasis ya estaba bien perfeccionado y probado por el tiempo en otro vehículo mucho más masivo, en el tanque mediano que en ese momento ya comenzaba a entrar en servicio en las tropas. Este chasis decidiría el resultado de toda la disputa, pero el camino de un prototipo a un vehículo de serie resultaría mucho más largo de lo que cualquiera podría haber imaginado en el momento de la firma de aquel mismo decreto. No pasarían 2 años, como se planeó inicialmente, pasarían 11 años enteros. ¿Qué estuvo ocurriendo todos estos años dentro de las oficinas de diseño, las decenas de institutos relacionados y en los polígonos donde se probaban los prototipos? Justamente de eso trata la siguiente parte de la historia. El futuro vehículo no se creó con las fuerzas de una sola fábrica. En los trabajos se involucró a especialistas de una buena docena de oficinas de diseño e institutos de investigación especializados de todo el país. De la propia Raceta se encargaba la Oficina Central de Diseño número 14 de Tula. Del sistema de guía se encargaba la Oficina Especial de Diseño número 16 de Moscú, encabezada por el célebre diseñador de armamento de aviación Alexander Nudelman. Decenas de colectivos, cientos de ingenieros y un objetivo común al que cada uno se dirigía por su propio camino. Y ahora, sobre los requisitos que les impusieron. Escuchen con atención, porque fue precisamente debido a ellos que todo el desarrollo se prolongó durante largos años. El objetivo a una distancia de 2 a 3 kilómetros debía ser alcanzado con el primer o segundo misil, no con el tercero ni con el quinto, específicamente con el primero o el segundo. Un blindaje con un espesor de 250 milímetros, instalado a un ángulo de 60 grados con respecto a la normal, debía ser perforado por completo. A modo de comparación, esto es aproximadamente el doble de grueso que el blindaje de la parte frontal de la mayoría de los tanques del enemigo potencial de aquella época. El sistema debía funcionar con igual eficacia tanto de día como de noche, una tarea que de por sí no era la más sencilla para un sistema óptico de guía de finales de la década de 1950. Pero había otro requisito. And resultó ser el más difícil de todos. El futuro cazacarros se diseñaba precisamente como un tanque, con la misma movilidad y el mismo nivel de protección que los vehículos de combate habituales. Es más, se suponía que estos cazas de misiles irían a la ofensiva en el mismo frente que los tanques clásicos. Y eso significaba que se añadía otra condición fundamental: la capacidad de golpear el objetivo directamente en movimiento, sin detenerse para apuntar. El sentido de esta física es sencillo y a la vez brutal. El tanque avanza por terreno accidentado. El casco salta en 2 baches, la torreta tiembla, la imagen en el visor oscila y se distorsiona. Y en ese preciso instante, el apuntador necesita mantener la retícula exactamente sobre el objetivo, situado a 3 kilómetros de distancia, y no perderlo hasta el lanzamiento mismo. Cualquier error en ese momento significaba un fallo, y un fallo en el campo de batalla significaba una segunda oportunidad que podría no presentarse jamás. Ningún sistema existente en el mundo, en aquel momento, sabía hacer todo esto oficialmente. Ser un tanque en movilidad y protección, disparar en movimiento y al mismo tiempo mantener una precisión a largas distancias inalcanzable para un cañón ordinario. Cada requisito por separado parecía bastante viable, pero juntos conformaban una tarea que sobre el papel parecía lógica, pero en la práctica se convertía en un verdadero laberinto de ingeniería sin soluciones listas para usar. Fue precisamente esta combinación de condiciones la que convertiría una tarea aparentemente sencilla en un proyecto que se prolongaría durante toda una década. Y la primera prueba seria en este camino sería la pregunta que desconcertaría incluso a los diseñadores más experimentados: ¿cómo hacer que un misil obedezca a un ser humano a una distancia de varios kilómetros? Hacer que un misil obedezca a un ser humano a una distancia de varios kilómetros sonaba a ciencia ficción para finales de los años 50. Pero era precisamente esta tarea
la que debía resolverse en primer lugar, incluso antes de comenzar a construir el tanque propiamente dicho. El control directo del misil, que ya se aplicaba en los primeros modelos de sistemas antitanque, no era apto en absoluto para el nuevo vehículo. El apuntador tenía que seguir simultáneamente el objetivo y dirigir manualmente el misil con dos pequeñas palancas, compensando sus desviaciones naturales de la trayectoria. A distancias cortas, este método funcionaba de algún modo. A largas distancias, y más aún disparando desde un tanque en movimiento, se convertía en una acrobacia casi imposible para el cerebro y las manos humanas. Los diseñadores debían elegir uno de dos caminos fundamentalmente diferentes. El primer camino era el guiado semiautomático. El apuntador simplemente mantiene la retícula del visor sobre el objetivo desde el inicio hasta el impacto mismo. Toda la compleja matemática de cómo corregir exactamente el rumbo del misil para que llegue justo a esa retícula recae sobre la automatización. El segundo camino parecía aún más audaz. Un misil con un cabezal de guiado térmico, es decir, por infrarrojos. Tal cabezal debía capturar por sí mismo el objetivo por su radiación térmica y guiar al misil en el tramo final del vuelo, sin intervención alguna del apuntador. Suena espectacular, ¿verdad? Un misil que encuentra por sí solo el objetivo y lo impacta por sí mismo, mientras el ser humano solo presiona el botón de lanzamiento. El problema era que las tecnologías de la década de 1950 simplemente no daban abasto para tal solución. Los cabezales de guiado térmico de aquella época eran caprichosos, poco fiables y demasiado sensibles a fuentes de calor externas, desde los reflejos solares en el blindaje hasta una fogata casual en las cercanías. Cabe recordar que el guiado térmico sobre un objetivo no se generalizaría en la tecnología militar hasta décadas más tarde, e incluso entonces, no de inmediato ni sin dificultades. Exigir tal fiabilidad a la electrónica de finales de los 50 era como pedirle a un teléfono inteligente moderno que funcionara sin un solo reinicio durante 10 años seguidos. Muy pronto quedó claro. La variante con un misil completamente autónomo era inviable en aquellos años, al menos no con la fiabilidad que se requería para un vehículo de combate de serie. Los diseñadores se concentraron en la variante semiautomática. La decisión resultó acertada, pero el camino hacia su implementación práctica aún requirió varios años más de intenso trabajo. Mientras los ingenieros llevaban la teoría a los planos de trabajo, en las esferas gubernamentales ya se preparaba la primera exhibición pública del futuro vehículo. Y esta exhibición se llevaría a cabo con la participación del propio líder del Estado. En 1960, en el polígono de Kapustin Yar, se organizó una gran exhibición de nueva tecnología militar para el líder del Estado, Nikita Khrushchev. Entre otras cosas, los diseñadores decidió mostrar el prototipo de cazacarros, por entonces conocido bajo el nombre provisional de Objeto 150, junto con su sistema de misiles antitanque, Drakon. A Khrushchev le mostraron un proceso que en aquel momento parecía casi mágico. Un mecanismo automáticamente alimentaba el misil al cargador, tras lo cual sus timones y estabilizadores se desplegaban, todo ello sin un solo movimiento de manos humanas. Unos pocos años antes, cargar cualquier sistema antitanque significaba lidiar manualmente con un proyectil pesado. Aquí, todo el procedimiento tomaba contados segundos y ocurría de manera casi autónoma. El secretario general quedó impresionado, tanto que decidió aportar personalmente su grano de arena al desarrollo. A Khrushchev se le ocurrieron dos ideas. En primer lugar, hacer que el mecanismo de carga fuera de tambor, de manera análoga al tambor de un revólver, para que los misiles se alimentaran en círculo uno tras otro. En segundo lugar, hacer que los estabilizadores del misil se desplegaran directamente en vuelo y no de antemano en el cargador. Suena lógico, ¿no? Ambas propuestas parecían bastante razonables a primera vista, especialmente para una persona sin formación en ingeniería. Pero detrás de la hermosa idea se ocultaba un problema grave. Un mecanismo de carga de tambor habría requerido rediseñar por completo la distribución del compartimento de combate, es decir, alterar la propia arquitectura interna del vehículo. A los estabilizadores que se desplegaban en vuelo significaban la necesidad de recrear desde cero toda la aerodinámica y balística del misil, que para ese momento ya había pasado bastantes pruebas en su forma actual. En esencia, ambas propuestas significaban lo mismo: rehacer aproximadamente la mitad del sistema ya terminado,
por el bien de ideas que no aportaban ninguna ventaja sustancial en las características de combate. Los diseñadores escucharon, asintieron cortésmente y al final lo hicieron a su manera, conservando el esquema que ya estaba perfeccionado y probado. Una historia, de hecho, bastante típica para las relaciones entre los ingenieros y el liderazgo de cualquier país en cualquier época. La idea desde arriba parece hermosa, pero implementarla les toca a quienes comprenden de qué está hecho realmente el vehículo. En el polígono ese día se congregaron bastantes espectadores de menor rango, generales, ingenieros, representantes de la industria. Todos ellos seguían de cerca la reacción de Jrushchov, conscientes de que el destino de todo el proyecto dependía en gran medida de esa impresión. La exhibición en Kapustin Yar fue un éxito, y esto dio al proyecto un peso adicional. Pero de una hermosa demostración a un vehículo verdaderamente de combate, capaz de superar rigurosas pruebas de polígono, aún quedaban varios largos años de intenso trabajo. Febrero de 1964. Al polígono de Kubinka llegan 2 prototipos del futuro cazacarros, las mismas máquinas que hasta hacía poco figuraban bajo la denominación provisional de Objeto 150. Comienzan las grandes pruebas, no de exhibición ni de desfile, pruebas reales y agotadoras de la resistencia de cada sistema del complejo. Hacia el final del año, el contador de lanzamiento se detendría en la cifra de 94. 94 veces el misil se desprendió del lanzador y voló hacia el objetivo, y cada uno de esos lanzamientos proporcionaba a los diseñadores una nueva porción de datos sobre qué funcionaba y qué requería mejoras. Las pruebas avanzaban con dificultad. La electrónica de guía se mostraba caprichosa. Los mecanismos de carga a veces fallaban. Los ingenieros pasaban días enteros en el polígono, desarmando tornillo por tornillo cada lanzamiento fallido en busca de la causa. Cada lanzamiento iba acompañado por el fuerte chasquido del motor de arranque y una nube de polvo levantada sobre la torre. El misil salía de las guías casi de forma silenciosa al ojo humano, pero el sonido crecía justo después, cuando ganaba velocidad en su trayecto hacia el blanco. Y luego se hacía el silencio. Unos segundos de espera, durante los cuales quedaba claro si había funcionado o no. Pero hubo un día por el cual, en esencia, se había emprendido todo este trabajo de muchos años. 14 de septiembre de 1964. Al polígono llega nuevamente Nikita Jrushchov, esta vez para unos disparos de demostración que debían convencer definitivamente a la dirección del país del potencial del proyecto. La atmósfera ese día era especial. Cada ingeniero, cada diseñador comprendía que un solo fallo grave y los años de trabajo podrían convertirse en un tema cerrado, como ya había ocurrido con varios proyectos vecinos. Primer lanzamiento. El misil sale de las guías, gana velocidad, avanza con precisión por el rumbo fijado y el objetivo es alcanzado. Segundo lanzamiento. De nuevo un impacto directo. Tercer lanzamiento. Y otra vez el objetivo es destruido, sin un solo inconveniente. 3 misiles, 3 objetivos, ni un solo fallo, ante el propio líder del Estado que observaba personalmente cada disparo. Para un vehículo que pocos años antes existía solo en forma de planos y cálculos teóricos, esto fue un verdadero triunfo. El sistema demostró que era capaz de hacer exactamente aquello para lo cual lo habían creado: encontrar y destruir el blanco con la máxima precisión. Conviene comprender de qué nivel de complejidad se trata. No es un disparo de cañón en una trayectoria recta, donde basta con calcular correctamente la balística una vez antes de apretar el disparador. Aquí el apuntador tenía que guiar manualmente el misil hacia el objetivo durante todos los segundos de su vuelo, sin permitir por un instante que la retícula se desviara a un lado. Pero una demostración exitosa no significaba aún que el vehículo estuviera listo para el servicio activo real. Por delante quedaba la prueba más rigurosa y exhaustiva de todas las que ya había superado este equipo. Año 1965. Las pruebas estatales de polígono se acercaban a su fin, pero este no era el término de las inspecciones. A ellas le siguieron de inmediato maniobras tácticas con fuego real en las condiciones más diversas. Los vehículos fueron probados desde posiciones estáticas y en movimiento, de día y de noche, contra siluetas estáticas y contra blancos verdaderamente difíciles,
tanques reales equipados con control remoto que se movían por el polígono, simulando el comportamiento del enemigo en combate. El resultado resultó impresionante para los estándares de su época. La probabilidad de impacto fue del 88.9%, y esto independientemente de si el sistema estaba en movimiento o permanecía estático. Esta cifra habla por sí sola. Casi 9 impactos de cada 10 para un misil guiado dirigido manualmente por un ser humano contra un blanco móvil o estático, desde un tanque que a su vez podía avanzar por terreno accidentado. Para mediados de los años 60, se trataba de un índice de precisión fantástico. Parecía que aquí estaba el final de la historia. El vehículo mostró un resultado con el que solo se podía soñar. Ya se podía adoptar para el servicio y lanzar a la producción en serie. Pero detrás de la impresionante estadística se ocultaba una lista mucho menos agradable. Y es que una cosa es mostrar precisión en un polígono modélico, donde cada vehículo es preparado y mantenido por los mejores especialistas del país, y otra muy distinta asegurar esa misma fiabilidad en una unidad militar ordinaria, con una tripulación común y sin el soporte continuo de los ingenieros de fábrica. En el transcurso de aquellas mismas maniobras, salieron a la luz una serie de problemas técnicos que debían subsanarse antes de que el sistema pudiera entregarse a las tropas. Una parte de los componentes funcionaba de manera inestable, parte de la electrónica fallaba durante la operación prolongada en condiciones de campaña. Ciertos mecanismos no resistían la cantidad de ciclos de trabajo que se exigía a los equipos de combate de serie. La lista resultó ser mucho más larga de lo que cualquiera hubiera supuesto tras el triunfo de septiembre en Kubinka. Un problema llevaba al otro. La eliminación de un defecto a veces revelaba una falla oculta en algún componente vecino, de cuya existencia antes ni siquiera se sospechaba. Y fue precisamente esta lista, y no la complejidad de la idea en sí, la que se convertiría en el motivo principal de que entre las exitosas pruebas estatales y la adopción oficial del vehículo para el servicio transcurrieran otros 3 largos años de puesta a punto intensa. 3 años durante los cuales se debía transformar un vehículo técnicamente brillante, pero en algunos aspectos todavía inmaduro, en un sistema listo para un servicio real de muchos años en las unidades de línea. 3 años de trabajo minucioso, casi invisible desde fuera, sin el cual todos los éxitos anteriores en el polígono habrían quedado solo como una hermosa exhibición y no como un material de combate operativo. 3 de septiembre de 1968. El sistema Drakon es adoptado oficialmente para el servicio del ejército soviético bajo la denominación de Cazacarros IT-1. En algún despacho de Moscú ese día se firmaba otro documento formal más. Sin fanfarrias, sin discursos de gala, un trámite burocrático ordinario. Pero detrás de las sobrias líneas de esa orden había años de pruebas de polígono, decenas de plazos incumplidos y más de una noche en vela de los diseñadores, tratando de comprender por qué otro componente fallaba de nuevo en el momento más inoportuno. Conviene comparar 2 fechas para evaluar la magnitud del camino recorrido. El decreto que puso en marcha todo este programa fue firmado en mayo de 1957. Por entonces planeaban terminar en unos 2 años. En el calendario corría ya 1968. 11 años. No 2, como se había pensado en un principio, sino 11. Desde un decreto en papel hasta un vehículo de combate real, oficialmente incorporado a las filas. A modo de comparación, en esos mismos 11 años, la humanidad logró lanzar el primer satélite artificial de la Tierra, enviar al espacio al primer hombre y posteriormente desembarcar a una tripulación en la superficie de la Luna. Toda una época de la carrera espacial cupo en el mismo intervalo de tiempo que se empleó en la puesta a punto de un solo tanque con misil guiado. ¿Es mucho o poco para una tecnología tan compleja y fundamentalmente nueva? No hay una respuesta única aquí. Por un lado, ningún país del mundo para ese momento había llevado una concepción similar a la producción en serie. Los diseñadores soviéticos resultaron ser los primeros y en ese instante los únicos. Por otro lado, en esos mismos años, la tecnología militar de clases vecinas ya había cambiado por más de una generación. 11 años significaban también toda una generación de ingenieros, algunos de los cuales iniciaron el trabajo en el proyecto siendo especialistas muy jóvenes, y para el momento de la adopción del vehículo en servicio
ya habían encanecido ante los tableros de dibujo y en los polígonos. Fueron años de viajes de trabajo, turnos nocturnos en las pistas de pruebas e interminables informes sobre las deficiencias halladas. De un modo u otro, el hecho es que el largo, pesado y a veces doloroso camino finalmente concluyó. El vehículo que comenzó como uno de los 6 puntos de un optimista decreto, ahora figuraba oficialmente en el inventario de las Fuerzas Armadas bajo su propio nombre. Pero la adopción para el servicio es solo un punto en papel al final de un largo proceso de desarrollo. Mucho más interesante es otra pregunta. ¿Qué lograron los diseñadores después de 11 años de trabajo? ¿Qué clase de vehículo crearon finalmente? ¿Y en qué se diferenciaba fundamentalmente de un tanque convencional por fuera y por dentro? Ha llegado el momento de mirar dentro de este singular vehículo de combate y analizar su diseño literalmente por partes. Empecemos por lo más evidente, lo que se ve desde fuera. Como base para el cazacarros IT-1, se tomó el chasis del tanque mediano T-62, introduciendo cambios mínimos en su diseño. La movilidad y el nivel de protección permanecieron prácticamente en el mismo nivel que en el vehículo de serie habitual. El peso del sistema completo fue de 35 toneladas. A modo de comparación, el propio T-62, en su configuración base, pesaba unas 37 toneladas. Es decir, el nuevo vehículo de combate resultó ser incluso un poco más ligero que su donante, a pesar de toda la electrónica y mecánica adicional en su interior. 35 toneladas es, por ejemplo, el peso de aproximadamente 7 elefantes africanos adultos colocados en una balanza. Esa cantidad de acero, electrónica y mecanismos tenía que acelerar, detener y maniobrar el motor de este vehículo. Al mismo tiempo, inicialmente, a finales de los años 50, en el proyecto se preveía una masa 5 toneladas menor. El incremento resultó ser una consecuencia lógica de todo aquel complejo equipamiento que hubo que colocar dentro del casco. A los militares, este aumento les pareció del todo aceptable, especialmente teniendo en cuenta que el tanque base ya pesaba de por sí más. En cambio, la torre se diferenciaba de la convencional de manera radical. Exteriormente era notablemente más baja que la torre de un tanque estándar. Los diseñadores redujeron deliberadamente su perfil para disminuir la silueta del vehículo en el terreno y convertirlo en un blanco menos visible para el enemigo. La diferencia no era estética. Cuanto más bajo es el perfil de la torre, menor es la superficie sobre la que puede impactar un proyectil enemigo, y más difícil resulta distinguir el vehículo contra el fondo del terreno desde una gran distancia. Una nimiedad a primera vista, pero es precisamente de tales detalles que se compone la supervivencia del material de combate en el campo. Dentro de esta torre baja se ubicaron a la vez varios sistemas clave. Un cargador mecanizado para 12 disparos, es decir, un mecanismo automatizado de almacenamiento y alimentación de misiles, que libraba a la tripulación del esfuerzo manual con las pesadas municiones. Otros 3 misiles se guardaban por separado, junto a la mampara del compartimento del motor y la transmisión, como una suerte de reserva adicional. Aquí también se encontraban los puestos de trabajo del comandante y del apuntador, así como todo el equipamiento del sistema de control de armas. Multitud de bloques, cables y mecanismos cuyo volumen en un tanque convencional estaría ocupado por los estantes de munición, con los proyectiles para el cañón. Para su propia defensa a distancias cortas, en la torre se instaló una ametralladora de tanque Kalashnikov, conocida por su abreviatura PKT, de calibre 7.62 milímetros, con una dotación de munición de 2.000 cartuchos. Por fuera, casi un tanque ordinario de aquella época, una silueta reconocible, orugas y casco familiares. Pero bastaba con mirar dentro de la torre baja para que quedara claro que se estaba ante un tipo de vehículo de combate completamente nuevo, donde el papel principal ya no correspondía al cañón, sino a un mecanismo del todo diferente. Una vez analizado el casco desde el exterior, conviene entender qué ocurría dentro del vehículo en el preciso instante en que el apuntador decidía efectuar el lanzamiento. El procedimiento en sí parecía una coordinada danza mecánica oculta a los ojos extraños dentro de la torre baja, y de su precisión dependía el resultado de cada misión de combate. En primer lugar, el cargador mecanizado tomaba el misil necesario y lo presentaba al exterior, en la posición de lanzamiento. Inmediatamente después de la alimentación, se desechaban de forma automática los soportes especiales,
pequeñas tapas que protegían al misil durante su almacenamiento dentro del vehículo. Al mismo tiempo, se desplegaban los estabilizadores y timones que daban al misil la forma aerodinámica necesaria para el vuelo. En solo unos segundos, la munición pasaba de su posición compacta dentro del cargador al estado de total disposición para el combate fuera del casco. Ni un solo movimiento innecesario de manos humanas, salvo presionar el botón de disparo al final de todo. A continuación, intervenía el apuntador, quien disponía de dos opciones sobre cómo guiar el misil hacia el blanco. El primer modo era sin elevación sobre la línea de mira. En este caso, el misil volaba casi toda la distancia, excepto la primera mitad de segundo tras el arranque, a una misma altura directamente hacia el punto al que el apuntador dirigía la retícula. El segundo modo era con elevación. En este caso, el misil avanzaba aproximadamente 1,5 metros por encima de la línea de mira y luego descendía suavemente hacia ella justo antes de impactar en el blanco. ¿Para qué se necesitó el segundo modo, más complejo? Se debía a las situaciones prácticas en el terreno. Este modo era el principal para el tiro nocturno, mientras que de día se empleaba como auxiliar. Por ejemplo, cuando entre la posición del vehículo y el blanco se interponía un obstáculo bajo que impedía el vuelo directo en la trayectoria inferior, o al disparar directamente desde una trinchera. El uso del modo con elevación requería conocer con precisión la distancia al blanco, para lo cual en el vehículo se instaló un telémetro integrado. Y ahora, sobre el requisito más complejo de todos, que los diseñadores, no obstante, consiguieron cumplir. Gracias a la estabilización del montaje del arma en dos ejes simultáneamente, el vertical y el horizontal, el apuntador podía mantener la retícula con precisión sobre el objetivo, incluso cuando el propio vehículo continuaba moviéndose por terreno accidentado a velocidades de hasta 20 km por hora. Es decir, el requisito, que años atrás parecía casi irrealizable a los diseñadores, guiar un misil hacia el blanco directamente en movimiento sin detenerse, al final funcionó de verdad. Y funcionó en la práctica, no solo los cálculos teóricos de los ingenieros. El apuntador seguía necesitando nervios templados y una buena coordinación, pero el propio vehículo ya no le obligaba a detenerse y convertirse en un blanco estático para realizar un solo lanzamiento preciso, y en ese sentido proporcionaba a la tripulación una ventaja que no tenía ningún vehículo de cañón de su clase. La precisión de los impactos era una cosa, pero cualquier sistema de guía tiene sus límites, más allá de los cuales deja de funcionar con la misma seguridad. En el cazacarros IT-1, estos límites diferían notablemente según la hora del día, y la diferencia entre el día y la noche era mucho mayor de lo que se podría suponer a primera vista. De día, el alcance máximo de disparo era de 3,3 kilómetros. La distancia mínima, al mismo tiempo, era de 300 metros. Y esta limitación no se debía a un capricho de los diseñadores, sino a una razón técnica muy concreta: el tiempo necesario para armar la espoleta de la ojiva tras el despegue del misil. Es decir, un blanco demasiado cercano simplemente no daría tiempo a que la ojiva del misil se activara antes del impacto. De noche la situación cambiaba de manera mucho más drástica. El sistema de control de tiro en las horas de oscuridad permitía disparar solo a distancias de entre 400 y 600 metros, y exclusivamente desde una posición estática y en el modo manual de reserva, donde el apuntador dirigía el misil directamente sin la ayuda de la semiautomática. La diferencia parece seria, ¿verdad? De día, más de 3 kilómetros de alcance en movimiento. De noche, una distancia varias veces menor y solo desde una posición estática. Semejante brecha en las capacidades era consecuencia directa de las tecnologías de aquella época. Los dispositivos optoelectrónicos de visión nocturna de finales de los 60 simplemente no permitían trabajar a las mismas distancias que la óptica diurna convencional. Para apuntar al blanco se utilizaban dos visores diferentes: el diurno con un aumento de 8 veces, el nocturno con un aumento de 7,3 veces. Para el funcionamiento del visor nocturno se requería iluminación adicional. En la torre del vehículo se instalaba un proyector infrarrojo que iluminaba el terreno en un espectro invisible para el ojo humano, mientras que un dispositivo especial del apuntador convertía esta radiación en una imagen visible. Los diseñadores incluyeron también otro pequeño pero importante detalle. Inmediatamente después del lanzamiento del misil, se levantaba una nube de polvo que podía cegar temporalmente al apuntador e impedirle seguir al blanco a través del visor.
Para evitar que esto ocurriera, delante del visor se creaba de forma automática, durante 1,5 segundos, una cortina de aire. Algo así como una ráfaga corta de aire comprimido que soplaba el polvo hacia un lado y mantenía una imagen clara para el apuntador en el momento más crítico del vuelo del misil. Una nimiedad, parecería, pero era precisamente de tales pequeños detalles bien pensados de donde se componía la fiabilidad general del sistema en condiciones reales, y no solo en los papeles de la oficina de diseño. No obstante, todo este sistema de puntería y guía habría funcionado de manera completamente inútil sin el elemento principal del complejo, el propio misil, por el cual se había emprendido toda esta historia de muchos años. El cazacarros IT-1 disponía de un único tipo de munición. El único misil en torno al cual se construía todo el sistema se denominaba 3M7 y más tarde fue rebautizado como 9M7. Analicemos sus parámetros en orden, porque cada cifra aquí tiene su importancia. Calibre, 180 milímetros. Longitud, 1250 milímetros, es decir, un poco más de 1,25 metros. La masa de un misil era de 50 kilogramos, aproximadamente como la de un ser humano adulto medio, solo que estirado en un estrecho puro metálico con estabilizadores en la cola. La velocidad máxima de vuelo alcanzaba unos 220 metros por segundo. Si traducimos esto a unidades más familiares, casi 792 kilómetros por hora. A modo de comparación, esto es notablemente más rápido que la velocidad de crucero de la mayoría de los aviones de pasajeros. La ojiva del misil era de carga hueca, HIT. Precisamente este tipo de carga es capaz de perforar un blindaje grueso con un chorro concentrado, en lugar de simplemente romperlo mediante impacto mecánico. Esta ojiva garantizaba la penetración de una plancha de blindaje de 250 milímetros de espesor, instalada a un ángulo de 60 grados respecto a la normal. En el momento en que comenzó la producción en serie, este índice bastaba para destruir la mayoría de los tanques contemporáneos del enemigo potencial, sino a todos ellos sin excepción. La destrucción del blanco se lograba con literalmente 1 o 2 impactos. Y lo que resultaba especialmente importante, los propios misiles demostraron ser sumamente fiables. Los casos en que un blanco no era destruido precisamente debido a un fallo técnico del propio misil eran un hecho bastante inusual. Para la comprobación de las municiones antes de su uso, se creó un vehículo especial de control y prueba, abreviado como KPM. La última revisión del misil se realizaba literalmente justo antes del lanzamiento. Si el sistema detectaba un fallo, el misil defectuoso era expulsado de manera automática, dejando libre su espacio en el cargador para el siguiente proyectil plenamente operativo. El guiado del misil en vuelo se realizaba a través de un canal de radio. Se renunció de forma consciente al guiado por cable, más extendido en aquellos años, en favor de una mayor fiabilidad al disparar desde un tanque en movimiento, donde un cable fino común podía romperse o enredarse con facilidad. Para que varios cazacarros pudieran operar juntos sin generar interferencias mutuas de radio, en el sistema de control se previeron 7 frecuencias de trabajo y 2 códigos diferentes, lo que daba un total de 14 combinaciones posibles. Este margen era suficiente para que una unidad entera abriera fuego al mismo tiempo, sin estorbar a las tripulaciones vecinas que guiaban sus misiles. Hemos analizado el chasis, la torre, el sistema de guía y el propio misil. Ha llegado el momento de responder a la pregunta principal. ¿En qué se destacaba realmente el cazacarros IT-1 entre todo el material militar de su época? Enumerémoslo por puntos, empezando por el más importante. En primer lugar, el IT-1 se convirtió en el primer vehículo del mundo diseñado desde el principio exclusivamente para el uso de misiles guiados, y no solo para acciones desde emboscadas o coberturas. Se planeaba emplear el vehículo en formaciones de ataque generales junto con tanques convencionales, por lo que el fuego de precisión directamente en movimiento constituía uno de los requisitos clave del pliego de condiciones técnicas original. Ningún otro país en aquel momento se arriesgó a construir un vehículo de serie precisamente en torno a este concepto. En segundo lugar, para los sistemas antitanque guiados de los años 60, el complejo Drakon poseía una precisión excepcionalmente alta. La probabilidad de impacto en el blanco en todas las distancias de tiro rondaba el 90%,
un índice que muchos sistemas contemporáneos sencillamente no podían igualar. En tercer lugar, aquí se aplicó por primera vez en el mundo un cargador de misiles antitanque completamente automatizado, con alimentación mecanizada a la rampa de lanzamiento. Antes de esto, la carga de tales sistemas era en casi todas partes una operación manual. Hay también un cuarto punto, pero con una salvedad importante. A menudo se encuentra la afirmación de que el complejo Drakon en el IT-1 fue el primer sistema antitanque del mundo con guiado semiautomático. Aquí conviene ser cuidadoso con los términos. En 1967 comenzó en Francia la producción de una versión modernizada del sistema SS-11 con un sistema de guiado precisamente semiautomático. Es decir, los diseñadores soviéticos y franceses resolvieron un problema técnico similar aproximadamente al mismo tiempo, de manera independiente el uno del otro. Pero hay una cosa que se puede afirmar de forma rotunda y sin ningún tipo de reservas. El IT-1 siguió siendo el único tanque de serie de su tipo que se concibió específicamente para actuar de manera conjunta en la misma línea de combate con tanques clásicos armados con un cañón convencional. Otros países experimentaron con tanques de misiles, probaron diferentes conceptos, pero ninguno de ellos llevó a la serie un vehículo con esta filosofía de empleo exacta. Con lo singular de la máquina, probablemente todo quede claro. Pero detrás de la hermosa lista de logros técnicos se ocultaba una parte mucho menos agradable de la historia, aquella por la cual este singular vehículo fue retirado del servicio solo unos pocos años después de su adopción. Un vehículo singular y técnicamente avanzado es una cara de la moneda. El servicio cotidiano en las unidades militares comunes es otra muy diferente. Y será precisamente esta segunda vertiente la que decida el destino del cazacarros IT-1. Los vehículos se destinaban a batallones independientes de cazacarros, unidades desplegadas en direcciones con peligro de tanques en los distritos militares de Bielorrusia, los Cárpatos y el Transbaikal. Para la operación de una tecnología tan compleja se exigían requisitos especiales en cuanto a la cualificación de las tripulaciones. Pero en la práctica no siempre fue así. En uno de los batallones, solo de marzo a julio se registraron 26 averías imputables directamente a las tripulaciones. Tampoco faltaron problemas con el propio material. Los bloques de la estación de guía se construían con válvulas de vacío, consumían mucha energía, se calentaban en exceso y los ventiladores de serie para la refrigeración resultaban insuficientes. Los terminales de las placas dentro de los bloques se situaban muy cerca unos de otros, y bajo condiciones de mucho polvo, esto solía provocar cortocircuitos, con la consiguiente quema de las placas. Una estación de guía en buen estado no podía funcionar de manera ininterrumpida en régimen de combate más de 4 horas seguidas. Uno de los oficiales que sirvió en dicho batallón en diferentes puestos, incluido el de comandante de batallón, recordó más tarde que el vehículo se desempeñaba bien en las maniobras, pero requería una preparación seria, a menudo con la participación de representantes de la industria directamente en el lugar. El número de fallas detectadas también resultaba impresionante. En uno de los batallones, durante 2 años y medio, se descubrieron más de 200 defectos de diseño en 24 vehículos reglamentarios. Había también otro aspecto no menos relevante: el dinero. Un solo misil 9M7, en los años 1967 a 69, costaba unos 30.000 rublos, una suma equivalente al precio de 7 automóviles de turismo nuevos, Moskvich 412. Debido a semejante coste, los lanzamientos reales en combate ocurrían muy rara vez, y muchos apuntadores en todo su tiempo de servicio no realizaron ni una sola vez un lanzamiento real contra un blanco. Hasta 1970 inclusive, se fabricaron algo menos de 200 cazacarros IT-1, tras lo cual se detuvo la producción. En el periodo de 1972 a 1974, los batallones independientes fueron disueltos y los propios vehículos se reconvirtieron en tractores de recuperación. Así concluyó la historia del primer tanque de misiles de serie del mundo. Hoy en día, se puede ver un ejemplar conservado en el Centro Técnico del Parque Histórico Militar Patriot, en Kubinka, en las afueras de Moscú. Tal vez el mejor resumen de esta historia lo hizo aquel mismo oficial que estuvo al mando del batallón de cazacarros.
Según sus palabras, en las difíciles condiciones de operación propias de las fuerzas terrestres y las unidades blindadas, el vehículo no encontró una aplicación masiva debido precisamente a la gran cantidad de fallos. El sistema llegó a las tropas con un número considerable de defectos de diseño y fabricación que impedían asegurar un servicio sin averías. El vehículo fue adoptado de manera demasiado apresurada, técnicamente inmaduro y necesitado de una puesta a punto mucho más profunda de la que realmente recibió. El primero en el mundo y, según se vio, el último de su tipo. Le agradezco su atención y hasta pronto.